Bien, saludos jóvenes. Vamos a continuar con la medida de tendencias céntricas. Y recordamos que una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Y entre las medidas de tendencias centrales más usadas tenemos la media, la mediana, la moda, la media ponderada y la media geométrica. En este video estaremos trabajando con la media aritmética o el promedio para un conjunto de datos. Y vemos aquí que la fórmula para determinar la media de una muestra utiliza la notación sigma que vimos en el video anterior. Pero acá no tenemos de dónde empieza ni tenemos dónde termina, por tanto vamos a considerar que todos los datos de la variable x se van a sumar. Y se van a dividir entre n. Igualmente vamos a dividir la sumatoria de x entre n mayúscula cuando se trate de una población. Entonces vamos a ver, vamos a ilustrar esto con el ejemplo 3.2. ¿Y qué nos dice el ejemplo 3.2? Nos dice las notas de dos estudiantes del Liceo Nocturno Aguas de Amor en el primer cuatrimestre fueron las siguientes. Entonces aquí vemos el alumno A y el alumno B y sus respectivas calificaciones. Bien, entonces tenemos aquí que se nos pregunta qué se observa en el comportamiento de las notas del alumno A. Primero vamos a calcular el promedio tanto para el estudiante A como para el estudiante B. Bien, voy a hacerlo acá. Y ustedes entonces en casa hacen el estudiante B, es decir, voy a hacer el promedio, voy a determinar el promedio para el estudiante A y a ustedes le va a corresponder el promedio, pero para el estudiante B. Entonces vamos a esperar que la aplicación abra y aquí la tenemos. Entonces, como esto es una población, vamos a decir que la media va a ser igual al cociente, ¿verdad?, de la suma de 85 más 90 más 98 más 95. Y eso va a ser dividido entre 4. ¿Por qué entre 4? Bueno, porque son 4 calificaciones, perdón. Y ahora realizamos la suma de 85 más 90 más 98 más 95. Y eso nos da un total de 368 puntos. 368 dividido entre 4. Entonces ahora vamos a ver la división de esto, cuánto nos da. Si lo dividimos entre 4 nos da 92. Quiere decir que el estudiante A tiene un promedio de 92 puntos. Lo vamos a colocar aquí y luego vamos a poner aquí el resultado también de 92 puntos. Es decir, el estudiante A tiene un promedio de 92 puntos. Ahora, con esos datos, ustedes van a responder la pregunta: ¿qué se observa en el comportamiento de las notas del alumno A? Es decir, no solamente el promedio, sino también cómo fueron las notas en el periodo del primer cuatrimestre. Así van a ser también el promedio del estudiante B y van a responder también la pregunta de la parte C. Recuerden, aparte del proceso, yo quiero que ustedes me escriban en palabras qué se observa en el comportamiento de las notas del estudiante B. Y en la parte C, si usted fuera el director del liceo, ¿qué haría en el segundo mes para evitar el declive de las notas de este estudiante? Bueno, del estudiante B. Debió decir ahí del estudiante B. Ustedes lo pueden agregar ahí. Muy bien, entonces así se calcula el promedio sumando todas las calificaciones en este caso y dividiéndola entre la cantidad de datos que tenemos en este. Bien, ahora en la página 79 vamos a ver alguna característica
de la media. Y vamos a ver aquí ventajas y desventajas y luego veremos otra característica de la media. Bien, aquí me dice que complete la tabla y deduzca qué sucede. Yo voy a sumar 1 más 2 más 5 más 9 más 10. Y lo voy a dividir en este caso entre 5 porque son 5 datos. Y el resultado aquí me da 5.4, ustedes lo pueden comprobar ya en sus casas. Y ahora vamos a encontrar el promedio, pero ahora de estos valores que están aquí. Note que solamente está cambiando el último valor. Si lo dividimos entre 5, aquí me da 23.4. Luego hacemos lo mismo con el siguiente. 1 más 2 más 5 más 9 más 1000. Y lo dividimos entre 5. Un momentito que me dio aquí mal. 1 más 2 más 5 más 9 más 1000. Resultado lo dividimos entre 5, nos da 203.5. Luego hacemos lo mismo. 1 más 2 más 5 más 9 más 10.000. Y lo dividimos entre 5 y ahora nos da 2003.4, perdón. Déjame ver si el anterior da 0.4. 1 más 2 más 5 más 9 más 1000. O sea, aquí era 0.4 también. Bien, ahora nosotros vamos a comparar la media que nos dio con el conjunto de datos que tenemos. Entonces, observen, 1, 2, 5, 9, 10. Y la media es 5.4. El 5.4 está en el centro de ese conjunto de datos. Fíjense que el 5 está aquí en el centro. Entonces 5.4 está cerca del centro. Por eso la media es una medida de tendencia céntrica. Ahora bien, del siguiente conjunto de datos, 1, 2, 5, 9, 10, la media nos da 23.4. Observen ustedes que aquí la media no se sitúa en el centro. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que la media queda afectada por el valor que tengo de 100. ¿Por qué? Porque del 1 al 9 esos números son muy cercanos, pero el 100 está lejos de esos demás números. Por tanto, la media queda afectada con ese valor extremo. Pero cuando tenemos ahora que el valor extremo es 1000, todavía queda más afectada la media, de manera que esta media no se sitúa en el centro de los datos. Cuando es 10.000 todavía es peor. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿Qué desventaja tiene la media? Bueno, que cuando yo tengo un valor muy extremo, muy alejado de los demás datos, eso afecta la media, afecta la representación de la media. Es decir, si la media ha sido afectada por un valor extremo, entonces diremos que la media es poco representativa de ese conjunto de datos. ¿Por qué? Por la dispersión que tienen los datos. Entonces, podemos concluir que la media, ¿verdad?, queda afectada por los valores extremos. También a estos valores se le conocen como los valores atípicos. Pero vamos a ponerlo así, por los valores extremos. Lo que estamos diciendo con esto es que si aparece un dato extremo en un conjunto de datos, entonces la media no conviene usarse para representar el equilibrio de los datos. Vamos a poner un ejemplo cualquiera. Vamos a suponer que usted gana 20.000 pesos, ¿verdad? Y otra persona gana 200.000 pesos. Si yo buscara la media de esas dos personas, bueno, diríamos 20.000, ¿verdad?
más 200.000 daría 220.000, ¿verdad? Y si lo dividimos entre 2 nos da 110.000. 110.000. Ahora yo le pregunto a usted, yo podría entonces decir que usted gana en promedio 110.000 pesos. Ahora, esos 110.000 pesos, ¿representa el salario de usted? No lo representa. ¿Por qué? Porque ese salario está muy lejos de ese promedio, de ese punto medio. Muy lejos de ahí. Por tanto, diremos que en este caso no conviene utilizar la media para representar el promedio de el salario en este caso. Bueno, y ahí solamente teníamos dos valores, pero esos dos valores estaban relativamente lejos. Entonces, cuando tenemos una dispersión tan grande, no conviene utilizar la media para representar el conjunto de datos. Ahora, ¿qué ventaja tiene la media? Bueno, la media, podríamos decir que la media es fácil de calcular. Fácil de calcular. Y es la más importante, o mejor dicho, la más usada. Todas las medidas. Así es, la media es la más usada y es fácil también de calcular. Ahora bien, tenemos aquí que la media queda afectada por los valores extremos como una desventaja, o mejor dicho, una característica de la media. Y una de las ventajas es que es fácil de calcular y además es la más usada de todas, siempre y cuando no haya valores extremos. Vamos a ver ahora con el ejercicio 3.3 otra característica de la media. Y aquí me dice completa la tabla y deduzca qué sucede. Aquí ya buscamos el promedio sumando los valores, dividiéndolo en este caso entre 4 porque son 4 valores. En estos dos ejemplos ha coincidido que se ha dividido entre 4, pero no necesariamente entre 4, sino que va a depender de la cantidad de datos que usted tiene. Entonces el promedio nos dio 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar cada valor de aquí, cada valor, es decir, 2, vamos a poner aquí 2, menos el promedio que es 3. Si yo resto 2 menos 3, ¿qué nos da? Me va a dar menos 1. Vamos a copiar esto y vamos a pegarlo aquí. Lo mismo voy a hacer con el 5. Entonces voy a poner 5 menos 3. ¿A qué será igual eso? A 2. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Luego voy a hacer lo mismo con el 1. Entonces diríamos 1 menos 3. Cada dato siempre se le va a restar el promedio. Eso nos daría menos 2. Y lo ponemos por aquí. Y luego 4 menos 3. ¿A qué sería igual? A 1. Vamos a copiar y vamos a colocarlo por aquí. Entonces, estos valores que nosotros hemos conseguido aquí se llaman puntaje de desviación. Así se llaman esos valores. Puntaje de desviación. ¿Y qué me va a medir? La distancia que hay del promedio al valor. Por ejemplo, ¿a qué distancia está el 2 del 3? A una distancia a la izquierda. ¿Por qué a la izquierda? Porque bueno, aquí me da menos 1. ¿A qué distancia está el 3 del 5? A 2 unidades a la derecha está el 5 del 3. Y así sucesivamente. El 1 con relación a 3 está a 2 unidades hacia la izquierda del 3. El 4 con relación al 3 está a 1 unidad a la derecha de 3. Y así sucesivamente.
Ahora bien, vamos a sumar estos resultados de los puntajes de desviación que encontramos ahí y vamos a ver qué nos da. Si yo sumo menos 1 con 1 me da 0 y 2 y menos 2 me da 0, así que el resultado sería 0. Si tuviéramos un conjunto de datos aquí distinto y hiciéramos el mismo procedimiento, sin importar cuáles datos tendríamos, nos va a salir el mismo resultado. Quiere decir que cuando yo sume los puntajes de desviación, siempre me deben dar 0. Entonces cuando sumemos, ¿verdad? Los puntajes de desviación siempre nos deben dar 0. Y esa es una propiedad de la media aritmética. Aquí lo tenemos. Voy a sombrearlo acá para que lo puedan ver. La sumatoria de la diferencia de cada valor con respecto a la media siempre es igual a 0. Es decir, la serie de la diferencia, es decir, de la resta de cada valor con respecto a la media siempre me debe dar 0. Por tanto, aquí tendríamos la característica de la media. La característica número 1 es que todo conjunto de datos cuantitativos posee una media y esta es única. No puedo tener en un conjunto de datos dos medias, solamente puedo tener una y solo una. Número 2. Todos los valores se encuentran incluidos en el cálculo de la media. Al momento de yo calcular la media, debo incluir todos los valores de la variable. Y número 3, la media es muy sensible a los datos extremos. Un valor extremo perturba considerablemente el equilibrio de los datos. Y número 4, lo que vimos ahora mismo. La suma de las desviaciones de cada valor con respecto a la media es 0. Siempre será 0. Bien, esto es todo, jóvenes, por este video de la media aritmética. En el próximo video veremos una medida de tendencia céntrica, que no es afectada por los valores extremos. Hasta el próximo video.